últimamente, ¿no? Suscita todo tipo de reacciones. Estamos pasando por un tiempo en el que se está enfrentando la sociedad por una temática puntual: reforma laboral. Y usted puede pensar, estar de acuerdo con la reforma, puede no estar de acuerdo, pero lo cierto es que afecta normalmente a todos los que somos empleados. Y es importante hablar del tema porque cuando se trabajan las leyes no solamente afectan a los trabajadores, las leyes sobre el trabajo, sino que las leyes afectan también la sociedad y el ambiente familiar. Es un tema realmente relevante. Es tan importante que imagínate que la World Economic Forum lanza un estudio promedio internacional de horas trabajadas y dice que una persona en promedio, una persona normal, que trabaja un horario normal, va a trabajar alrededor de 90.000 horas en su vida. 90.000 horas son 10 años de corrido, o sea, 10 años de tu vida mínimo. ¿Y por qué digo mínimo? Porque tú haces parte de una sociedad colombiana donde el tiempo de trabajo es mayor. Nosotros tenemos un tiempo alrededor de unas 2 o 3 horas semanales adicionales a muchos países. Entonces, mínimo vas a pasar 10 años de tu vida, si no es que empezaste muy joven, vas a pasarlo trabajando. 10 años continuos, a mí se me hace mucho tiempo. Y queramos o no, eso terminará afectando la manera en que vivimos. ¿Por qué? Uno, porque es bastante tiempo, y dos, porque eso afecta también el clima familiar. Yo cuando era más pequeño, les voy a contar aquí una intimidad, espero que no salga de acá, que no le cuenten a mi papá. Pero papito, si su merced lo está viendo, lo bendigo. Pero una de las cosas que yo en mi corazón me sentía herido era porque mi papá, cuando llegaba de su trabajo, no llegaba como se iba. Normalmente se iba más tranquilo, pero llegaba muy cargado. Entonces siempre pensé que era que no quería llegar a su casa, que tenía enojo con su hogar, hasta que entré a trabajar al lugar donde él trabajaba. Y entendí por qué llegaba como llegaba. Entendí lo que es la presión. Uy, don Antonio, gracias. Qué buen trabajo. Entendí lo que era la presión de un jefe. ¿Eso afecta el clima laboral? Sí. ¿Afecta el clima en casa? También. O sea, el trabajo es una cosa importante. Los horarios, el agotamiento. Me acuerdo que teníamos 30 minutos para almorzar. Y en esos 30 minutos yo decía, pero alcanzo a comer en 5 minutos e intentar echarme una siestica de 20 minutos, despertarme 5 minutos para seguir. Y para mí todo era cronometrado. Y yo decía, tengo que vivir para trabajar. Y todo eso estaba estructurado en mi mente. Y eso empezó a afectarme afuera de mi trabajo. Empecé a experimentar lo que es un cliente insatisfecho, ¿no? Que puede ejercer más presión que un jefe insatisfecho. Compañeros difíciles. Y todo esto termina golpeando en casa. Así que piensa en esto. Si el trabajo ocupa tanto tiempo de tu vida, ¿no crees que Dios tiene interés en lo que pasa en tu trabajo? ¿Será que a Dios le interesa lo que pasa en el tiempo que pasas allá laborando, sea en el lugar que sea? Quiero decirte que para Dios es importante, porque creo que el lugar de trabajo también es un lugar para reflejar quién es Jesús. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde el domingo venimos tratando, bueno, desde el domingo no, desde que abordamos una carta, la carta a los Colosenses, hemos venido experimentando esto. Una carta que no nos está diciendo qué hacer, sino cuál es el resultado de experimentar a Cristo vivo, que son dos cosas distintas, ¿no?
Y cuando abordamos este tema, el domingo usamos una palabra que yo les dije, esta es una palabra que usan los jóvenes. Si usted no la usa, tranquilo, usted sigue siendo joven, pero no de los que usa esa palabra. Y son el ambiente, la vibra, el vibe. Y decíamos que Jesús desea que en tu casa haya un ambiente. Se genera un ambiente, porque la vida cristiana tiene un ambiente, tiene un vibe. ¿Y cuál es ese vibe? Reflejar a Cristo en la familia. Y lo veíamos en la relación de esposos con esposas, esposas con esposos, hijos con padres y padres con hijos. Pero ahí no termina la historia, porque por tiempo yo tuve que hacerlo en dos partes. Y esta es la segunda, porque Pablo no termina ahí de hablar de lo que es el ambiente, el vibe, la vibra, sino que quiere hablar también de una reforma laboral. Quiero que sepas que la persona más interesada en una reforma laboral es el Señor Jesús. Pero su reforma no es política, es personal. Y eso es muy diferente. Su reforma no es sobre leyes, sino sobre el carácter. Él desea una reforma en el lugar donde tú trabajas. Él desea una reforma laboral en tu vida. Y esa reforma no es sobre salarios, ni tampoco sobre turnos. Él desea transformar, reformar los ambientes y las relaciones. Así que como lo aprendimos el domingo en Colosenses, si alguien quiere ponerse al corriente puede encontrar la predicación en nuestro canal de YouTube. Se llama Así se siente una casa, con el vibe de Jesús, con la vibra de Jesús. Pero quiero recordarte una cosa, que esto que Jesús desea hacer a través de tu vida, a través de tu casa, desea también que llegue al lugar donde trabajas. Por ejemplo, los universitarios se están capacitando, y aquí hay algunos universitarios y eso me alegra, porque en las universidades debe haber un ambiente distinto. Porque el vibe de las universidades es que ese lugar es para capacitarte y para instruirte en cómo vivir la vida, pero realmente lo que abordan son temas pragmáticos, aprendizaje y cómo aplicarlo. La reforma que Jesús quiere hacer en tu vida no es solamente de tu aprendizaje, es de cómo experimentas tú tu vida productiva. Colosenses 3:17 lo leíamos esa vez. Hace 8 días no, el domingo. Y resumíamos que ese era el vibe de Jesús, la vibra de Jesús. Dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Qué es lo que esto está resumiendo? Que para que tu ambiente laboral cambie, para que haya una reforma laboral en tu trabajo, lo que debe cambiar eres tú. Pero no hablo de lo que tú haces, porque Dios no quiere cambiar lo que tú haces, Dios quiere cambiar lo que tú eres. Muchas prácticas pueden cambiar lo que haces, pero solo Jesús puede cambiar lo que eres. ¿Y cómo lo transforma? ¿Cómo lo cambia? Sigamos recordando. Capítulo 3, versículo 1. Él dice ahí, bueno, qué lindo, ya apareció el texto, ya vamos a ir para allá. El 1 dice, resucitados con Jesús. Esa es la transformación del ser. Aquel que ha resucitado con Jesús puede experimentar una reforma en su campo laboral. ¿Y cómo Dios lo desea hacer? Así que resumiéndote, el vibe es expresar a Cristo en todo lo que hagamos, y Pablo les da las aplicaciones profundas. Ya hablamos las de la casa, por eso el título de hoy es el vibe de Jesús en el trabajo, la reforma laboral que Dios quiere. Y por eso tengo que meterme en camisa de 11 varas, porque aquí va a hablar de un tema que normalmente ya no se ve, pero que sí suscita críticas alrededor de la palabra de Dios. Y es la esclavitud. Hablemos del elefante en la sala. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de que supuestamente la palabra de Dios avala la esclavitud?
Si no lo ha escuchado, por favor leamos el versículo 22 un momentico. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los están mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. ¿Por qué tengo que tocar este tema? Primero, pues porque no hay esclavitud en este tiempo, pero la respuesta corta, ¿la Biblia está aprobando la esclavitud? La respuesta corta es no. ¿Por qué puedo decir tan categóricamente no? Porque a lo largo de la historia lo que Dios ha hecho en la humanidad es una y otra vez sacarlo de esclavitud. ¿Recuerdan el pueblo de Israel que estaba haciendo en Egipto? Estaba siendo martirizado, esclavizado, tanto así que clamaron a Dios para que los sacara de esclavitud y Dios los saca de Egipto y de esclavitud. Y cuando los lleva al desierto, está sacando la esclavitud de ellos. Saca primero al pueblo de la esclavitud, pero en el desierto les saca la esclavitud. Una y otra vez, jueces. En los jueces había una y otra vez este ciclo de: vienen los enemigos, nos conquistan, nos subyugan, nos vuelven esclavos. Clamamos al Señor, el Señor levanta un juez, nos libera. Tiempo después, caemos otra vez en pecado, vienen enemigos, nos conquistan y el ciclo una y otra vez. Y Dios una y otra vez liberando. Así que, como en la historia de Israel, también esto pasa en la historia de tu vida. Lo que Jesús hizo en tu vida fue rescatarte de la esclavitud. Porque la palabra nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Y la esclavitud no es algo que proviene de Dios, ni algo que aprueba a Dios, ni algo que desea a Dios. Pero entonces, ¿por qué dice esto? La palabra no desconoce la realidad. No hacer de cuenta como que la esclavitud no existe, como que todos viven en una idea idílica de lo que era la sociedad romana. Tocamos un poquito este tema el domingo. La sociedad romana, una sociedad donde tenía una estructura familiar muy fuerte, porque estaba el papá como la máxima autoridad, una especie de emperador, y dentro de la casa era normal que hubieran dominios sobre la esposa, sobre los hijos, pero el que más llevaba del bulto era el esclavo. Y la palabra de Dios no desconoce esa realidad. Es más, la mayoría de personas del Imperio Romano eran esclavos. La gran parte de personas del Imperio Romano. Entonces, ¿qué está haciendo la palabra? Reconociendo una realidad. Y quiero decirte que la palabra de Dios no aprueba la esclavitud, pero desea transformar desde adentro. La palabra de Dios viene a reconocer algo cultural. Esta cultura, esta sociedad tiene esclavos. ¿Pero qué va a hacer? ¿Darles un mensaje revolucionario? Álcense contra los amos. No. Desea transformación desde adentro. Y lo que va a hacer para transformar la sociedad no es abolir leyes, es transformar individuos. ¿Y a quiénes está apuntándole Pablo en este momento? A los esclavos. Quiero decirte que la Biblia no se enfrasca en discusiones políticas como la de la Reforma. ¿Por qué no? Porque la Biblia es mucho más anterior que estos conceptos de izquierda y de derecha. Es mucho más anterior que los conceptos de política latina. Es más, es mucho más anterior que el Estado colombiano. Entonces, cuando nosotros usamos y leemos estos textos, no podemos encasillarlos en ideologías políticas, porque eso es atemporal. Eso es cometer un error con la palabra. Tenemos que leer las ideologías políticas desde la Biblia. ¿Qué piensa la Biblia de? Y una de las cosas que hace acá es transformar a la sociedad a través de transformación de los individuos. La palabra de Dios no ignora la realidad de la esclavitud, pero tampoco los motiva a violentar la autoridad, sino que los motiva a dejar que Cristo se manifieste en donde ellos están. ¿Y cómo lo hace? A través de la resurrección con Cristo.
Por eso Colosenses es clave en este tema. Pablo no está dando una consejería ahora a trabajadores, que ese es nuestro contexto. Tú no eres esclavo. Quiero pensar que no. Quiero pensar que todos aquí hemos experimentado la resurrección con Cristo. Por tanto, tú ya no eres esclavo, ni de tu trabajo, ni de tu tiempo, ni de tus pasiones. Pero si tú aún no has experimentado eso, no se trata de que cambies tu manera de actuar. Es que experimentes la resurrección, y son dos cosas distintas. Casi siempre luchamos con nuestro pecado porque creemos que es una cuestión de cambiar nuestras acciones. No. Es una cuestión de experimentar la resurrección, la naturaleza divina, dice la palabra. Entonces, acá les está diciendo a los romanos, a los trabajadores, que ese es el puente que tú tienes que tener. Tú no eres un esclavo, pero eres un trabajador. Y no solamente toca el tema del trabajador, sino también del patrón. Quizás tú no eres un empleado, quizás eres un patrón, o en algún momento tienes que estar a cargo de un grupo de personas. Esto es para ti, no desde la consejería de Pablo diciendo cómo ser mejor trabajador, sino desde la transformación de la sociedad que hace la palabra de Dios. Así que vamos a ver 4 reformas laborales que el Señor le permitió obtener a un pueblo oprimido como era el pueblo romano, o más bien al pueblo esclavo romano. Y ahora sí, leamos versículo 22. Esclavos, obedezcan. Y miren cómo comienza esto. Comienza con la palabra que comenzó con los hijos. Hay una especie de paralelo ahí. Los hijos no eran tampoco sujetos de derecho en esas casas. Pero en este caso el esclavo no tenía cómo salir de ahí. El hijo sí. Pero a los hijos les dice esto: obedezcan. Y a los trabajadores les dice: obedezcan. Así que volvamos a pensar en que el trabajo es un lugar para expresar ¿a quién? A Cristo. ¿Y cómo expresó el Hijo a Cristo? Decíamos que estas relaciones entre padre, madre, esposo, esposa es una manera en que Cristo expresaba quién era su carácter. En el Hijo le dijo: obedece a tu padre en todo. Como trabajadores, quizás ya no como hijos. Tú ya no eres hijo. Quizás ya no vives con tu mamá, o sí. Pero el punto es que creo que la mayoría de aquí trabajamos. Y habla de estas 4 palabras que voy a usar. La primera es actitud. La reforma en el trabajo que Dios quiere traer en tu vida es una cuestión de actitud. Quiere cambiar tu actitud en el trabajo. ¿Y qué empieza a tocar? Obedezcan, pero no solamente obedezcan. Obedezcan en todo. Y no solamente obedezcan en todo, sino que ahora va a meter ¿a quién? A tus amos terrenales, a tu amo terrenal, a tu jefe. Y empieza a ampliarlo más. Seguramente estos empleados, ¿usted ha tenido un jefe que considera usted que es un mal jefe? Creo que la mayoría acá hemos experimentado el momento en que decimos: ¡qué injusticia! Yo todo lo que trabajo, todo lo que me esfuerzo y no me reconocen nada. Bueno, en la época de Pablo no existía jefe más malo que los que tenía esta gente. Y a esta gente es la que le dice: obedezcan, obedezcan en todo y obedezcan a esos jefes malos. Ellos no tenían la posibilidad de renunciar, pero tú sí. Pero ¿qué es lo que busca Pablo? Busca una actitud diligente, porque la transformación del ser se muestra en el hacer, no viceversa. No es lo que hace lo que te transforma, es resucitar con Cristo, que va a manifestar ¿qué? Que debe haber un compromiso, que debe haber un rendimiento en lo que haces. ¿Qué es cambiar la actitud? Es estar dispuesto a reconocer que tu manera de actuar debe corresponder
a quién es Jesús. Si en tu trabajo debes llegar a las 8 de la mañana, ¿a qué hora debes estar trabajando? Y parece obvio, ¿cierto? Parece obvio. Pero en la vida práctica no lo es. Pareciera que no todos tenemos el mismo concepto de llegar a tiempo. Para unos llegar a tiempo es, ay, solo me pasé 5 minutos. O sea, para él su concepto de llegar a tiempo es llegar despuesito 5 minutos. Llegué a tiempo, no es mucho. Hay gente que llega 1 hora tarde, tremendo. Pero lo que está expresando aquí Pablo en la actitud de estos siervos es que ellos deben ser diligentes en lo que le toca hacer, deben expresar a Cristo en su actitud. Obedecer es una actitud del esclavo, pero no es lo que lo hace esclavo. Obedecer no es de esclavitud. Obedecer es una actitud que una persona libre puede hacer. Porque una cosa es obedecer por voluntad y otra cosa es obedecer por temor. Y aquí ellos obedecían por temor. Pero lo que está haciendo Pablo es cambiarles la actitud frente a esto. No es por temor, y ahorita les va a decir por qué. La obediencia es una expresión de Jesús. La obediencia es una expresión de Jesús porque Jesús se hizo obediente hasta la muerte, dice Efesios. Entonces, cuando tú obedeces, tienes una actitud diligente, obediente, es una actitud que honra a Dios. Dios desea expresarse en todas las áreas de tu vida y tu trabajo no es la excepción. Pero no solamente Jesús fue obediente, sino que la excelencia fue el lenguaje de su obra, de su ministerio, de su paso por la tierra. Y quiero definir qué es excelencia. Porque cuando empezamos a hablar los atributos de Jesús, pues parecen muy lejanos, ¿no? Pero no es perfección. Cuando pensamos en excelencia, pensamos en el colegio. Yo me acuerdo que a uno le decían, hay 4 notas en mi época, ¿no? Yo no sé ahorita cómo sea, pero en la universidad fue diferente, pero en el colegio le decían a uno, existía insuficiente, que bueno, o sea, como que pasó bien, y excelente, no tienes nada para corregir, ¿cierto? Bueno, después habían otras, ¿no? Le colocaron una peor que insuficiente, que era deficiente, y una intermedia entre bueno, le pusieron ahora aceptable, y excelente, que era sobresaliente. Estás bien, pero podrías estar mejor. Y tenemos este concepto de excelencia. Pero la excelencia no es esto. Porque si la excelencia fuera no tener errores, nadie pudiese ser excelente en lo que hace. ¿Qué es excelencia? Es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Cristo se glorifica cuando tú eres excelente en lo que haces. Y excelente no es que tengas errores, es que puedas dar lo mejor que tienes. A veces no es así como queremos trabajar. Y me meto ahí, ¿por qué? Porque yo soy así. Yo lucho con la ley del menor esfuerzo. Yo quisiera hacer lo mínimo, porque digo, ya hago mucho. y me auto consiento diciéndome, ya haces mucho, Fabián. Pero cuando leo este texto a una población esclava que ya tenía que hacer mucho, y Pablo le está diciendo, es una cuestión de reformar la actitud. Sé como Cristo. Me siento confrontado. Ahora, ¿cuándo? Dice ahí, no solo cuando los están mirando. Es cierto que pareciera que lo estuviera escribiendo a uno. Perdóneme la franqueza, pero ¿de dónde salió el cuando los gatos no están? Los ratones hacen fiesta. ¿De dónde sale? De la cultura. Porque así, de alguna manera, somos. ¿O somos no? Hemos arrastrado esto de nuestra vida. Que si estamos, por ejemplo, ahorita que salió mucho el trabajo en casa,
considero que el trabajo en casa es un trabajo aún más arduo. Se trabaja más en casa, porque es difícil separar los dos lugares. Pero cuando no nos ven y no tenemos una alta carga, podemos relajarnos un poquito. Actuamos diferente cuando nos ven y nos ve el que nos supervisa, nuestro patrón, nuestro amo, nuestro jefe. Actuamos diferente, trabajamos diferente. Como que si está ahí, concentrado. Celular, papá, yo celular no uso, que apagado. Pero solamente es que ande unos metros. Nos dejamos capturar. ¿Qué es lo que Pablo está instando a cambiar? Esta actitud de que es porque me ven. Y hay una motivación allá para recibir favor, ¿cierto? Dice, no solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor. Y esta es una gran motivación que tenemos cuando trabajamos. Queremos que lo que hagamos sea muy visible. ¿Para qué? Para que cuando pase por ahí el que debe mirarme, me fiche. Diga, este es de los buenos y no lo voy a echar. No es por esto que Pablo está pidiendo una constancia en la actitud. Está diciendo, no lo hagan para ganarse un favor, sino de corazón, de integridad de corazón, dice acá. ¿Y qué es eso? Es una actitud frente a la supervisión. Actúo igual cuando está y actúo igual cuando no está. Está pidiendo integridad. ¿Cuál es la actitud que debe reformarse en nosotros? La integridad. Pablo puede dejarnos ver que la actitud de alguien que expresa a Cristo no lo hace para ganar el favor de la gente. Y aquí cambia el concepto ya de trabajo, porque el trabajo pensamos que es algo que funciona para mi beneficio, pero cuando expresamos a Cristo en el trabajo no se vuelve una razón de ser para mí, sino yo cómo puedo traer a Jesús aquí, y eso cambia mi manera de ver. Pablo les está diciendo, lo que haces en el trabajo para tu Señor terrenal está marcado por tu temor al Señor celestial. Dice ahí, ¿no? Sino con integridad de corazón y por respeto. La palabra allí en el griego es temor al Señor. Y creo que aquí hemos abordado ampliamente la palabra temor. Si tú no la tienes, busca toda esa serie que hablamos del temor del Señor, donde eso me transformó a mí. El ser consciente que el Dios del universo está conmigo en todo momento me implica actuar diferente. Y lo que está diciendo ahí es, la integridad no es resultado de que te esté observando otra persona más que el Señor. Esto define la actitud. ¿Soy realmente consciente de que el Señor Jesús está conmigo en el trabajo? ¿Soy un trabajador que es consciente de que trabaja no para un amo terrenal? ¿Sabes qué implica eso? No que tú seas el más rápido, ni siquiera que seas el mejor de la empresa. No implica eso. Implica que debes ser el más íntegro. No les está pidiendo ser los mejores haciendo... O sea, yo pienso en esto. Pablo trabajó algún tiempo haciendo tiendas. Cuando uno lee a Corintios, una de las cosas que les reprocha es les dice, me tocó trabajar allá haciendo tiendas, pero no fui carga para ustedes. Lo justo es que el ministerio sostenga lo que debo hacer, pero me puse a trabajar. Yo no creo que Pablo haya sido el mejor hacedor de tiendas de todo su tiempo. Creo que nadie esperaría eso, porque lo suyo era predicar. Eso sí, predica, bueno, escribir, porque yo no lo escuché predicar, lo leo escribir. Como escritor, genial, pero como un hombre que hace tiendas, considero que no pudo ser el mejor. ¿Por qué? Porque no era su oficio más practicado. Pero les aseguro que era la persona más íntegra.
porque esa es la característica de alguien que ha resucitado con Dios. Dios no espera de ti que seas el mejor trabajador, que desarrolles la mejor actividad. Espera que seamos íntegros. Y eso es una reforma en nuestra manera de trabajar. Lo que hagas, lo que tengas que hacer, hazlo. Y hazlo con buena actitud. Hazlo diligentemente, no procrastines. ¿Por qué? Porque tú temes al Señor. Porque tú conoces al Señor. Eleva tu mirada para que el vibe del trabajo cambie. Tu actitud debe reflejar a Cristo. ¿Cómo así? Eleva tu mirada. A mí me gusta mucho este texto que empieza con el amo terrenal, pero después termina con el amo celestial. Y esta palabra Señor, Kyrios, es la que aparece también para el Kyrios terrenal. El Señor terrenal y el Señor celestial. Y les dice, no pongan su mirada en quién es su jefe, sino en quién es su Señor. Y eso marca diferencia. Entonces, la primera reforma que debe venir a nuestro trabajo, ¿cuál es? Nuestra actitud. ¿Y cuál es la segunda? Versículo 23. Hagan lo que hagan, porque hay que hacer cosas. Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. La Reina Valera, me la aprendí así en la Reina Valera. La Reina Valera lo dice muy bonito. Dice, hagan todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y eso es determinantemente un cambio. Porque normalmente hacemos todas las cosas como para los hombres, aunque las estamos haciendo para el Señor. A uno le pasa eso incluso en la iglesia. A veces uno se le olvida que lo que está haciendo es servir al Señor y se enfoca en los hombres y se hiere. Pero Pablo les está recordando, dos, la motivación de tu trabajo. ¿Qué te motiva a trabajar? La respuesta fácil. Voy a leer el 23 y el 24. Nuevamente el 23. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Tremendo. Versículo 24. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Pablo desdibuja la línea, el límite imaginario entre el domingo y el lunes. Pablo quita de la cabeza de esta gente algo que a ustedes y a mí nos cuesta. Porque llamamos santo, un tiempo santo, a lo que pasa aquí. Un miércoles en la noche, un domingo en la mañana. Al tiempo en el que oramos. Pero Pablo les está diciendo aquí, no hay límite entre lo que pasa aquí adentro un domingo y lo que pasa afuera un lunes a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana o a las 6 los más crueles. No hay separación. Les está diciendo, lo que ustedes hacen, eso es ministerio. Ya no trabajas para los hombres más. Les está diciendo a los empleados, a los siervos, a los esclavos, ya no trabajas para los hombres más. Les está dignificando su trabajo, haciéndoles parte del ministerio. Les está diciendo, lo que tú haces es digno, lo que tú haces es importante. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para Dios y eso es dignificar su labor. ¿Ustedes saben cuántas veces han pensado estos esclavos que lo que hacen es insignificante? No es trascendental. Pero Pablo está haciendo algo precioso y lo saca de la esclavitud para ponerlo al nivel del llamado. Ustedes trabajan para el Señor. Tú que estás aquí esta noche, fuiste contratado el día que resucitaste con Jesús. Tú ya no trabajas para los hombres. Ya no trabajas para ningún hombre.
Porque Dios quiere ficharte para usar tu vida en el lugar donde estás trabajando. Tú ya no trabajas para una empresa. Y eso es un cambio de motivación. Claro, porque es que si yo me pongo a pensar en el salario que gano, ¿quién va a decir es suficiente? Alguno de pronto acá tiene un corazón que dice que yo estoy muy agradecido. Yo estoy muy agradecido con lo que gano. Pero siempre la economía encuentra manera de que no sea suficiente. Deudas, cacharros. Tener moto implica impuestos, mantenimiento, gasolina. Es una comodidad, pero también un consumo. No importa la cantidad, la motivación no es esa. Pablo les está motivando a ver diferente. ¿Por qué? Porque el Señor sabe recompensar. Dios sabe recompensar. Y mira qué precioso esto, porque les dice, conscientes de que el Señor los recompensará con un salario más grande, con cesantías, te pagarán los parafiscales, ¿no? Les está diciendo, ustedes tienen una herencia. ¿A quién se lo dice? A un esclavo que no puede heredar. Los esclavos no podían heredar nada. Y el Señor le está diciendo, pero ustedes que han nacido en Cristo, ustedes tienen una herencia. No trabajen por la plata. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, no hagan tesoros en la tierra. Y creo que todos estamos cumpliendo ese mandamiento, ¿cierto? No hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Creo que ese es el que nos falta cumplir. Hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe recompensar. Él les da herencia a los que no tienen nada, los que no tienen derecho a heredar nada. Y no se me ocurre un trabajo que desanime más que el de un esclavo. Ahora, ¿cómo les pide trabajar de buena gana, cierto? Bueno, si Él se lo pidió a una sociedad, a una sociedad esclava, ¿cuánto no más a nosotros? La motivación no es tu salario, la motivación no puede ser tu jefe. ¿Por qué? Porque muy seguramente tú vas a encontrar todo lo contrario para servir de una mala actitud. No, es que si Fabián conociera a mi jefe, yo no lo conozco, pero Dios sí. Ni siquiera la motivación es la labor que haces, porque puede que hagas algo que tú consideres muy importante. La motivación es Cristo y ese es el cambio laboral. Si la motivación es Cristo, entonces mi actitud frente a lo que tengo que hacer va a cambiar. Mi expectativa y mi esperanza van a cambiar. Me impacta cómo los hace transitar entre lo terrenal y lo celestial. En lo terrenal, ¿qué tienes? Nada. Un mal jefe, un horario terrible. Pero ¿qué hace? Los saca de lo terrenal y les recuerda, pero ustedes ya resucitaron con Cristo, lo de ustedes está arriba. Trabajar es espiritual cuando el Señor es celestial. Trabajar es espiritual cuando el Señor es celestial. Si tu Señor es terrenal, pues tu trabajo lo vas a considerar que no es santo. Ahora quiero hacer una salvedad cuando dice obedezcan en todo, que no la hice. Que la hice el domingo, pero tengo que volverla a hacer. En todo, ¿en cuanto a qué? ¿Cuál es el límite? El límite de obedecer en todo es hasta que esta autoridad choque con la autoridad de Dios. Si lo que te pide tu autoridad, tu jefe, choca con la autoridad de Dios, tu deber como alguien que nació y manifiesta a Cristo es no ir en contra de la autoridad de Dios, por más presión que puedas ejercer, que te puedan ejercer, por más miedo que dé el jefe. No venga, afirmamos acá que valió tanto, pero en realidad no. No venga,
vamos a hacer esto, pero por favor miente por mí. Ahí es donde entra el choque y nuestra actitud no debe cambiar frente al jefe, debe ser honrosa, pero nuestra respuesta a obediencia le pertenece al Señor. Así que el trabajo es espiritual cuando el Señor es celestial. Entonces hemos transitado por dos palabras ya, ¿cierto? Por dos reformas. Una que es una reforma de la actitud y una reforma, la segunda fue de nuestra motivación. ¿Lo hacemos para quién? Para el Señor. Que si hay que barrer, barramos como si Jesús fuera a pasar por aquí. Que si hay que ayudar, que si hay que servir, obviamente tienes que saber que no puede traspasar el otro límite de obediencia, que es algo que te daña a ti, o físicamente, que puede hacer un daño para ti, mejor dicho. Es el otro límite que tampoco aclaré, pero lo aclaro ahorita. Si se pone en contra de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es que el trabajo te mate, no es que el trabajo te seque y no puedas servir al Señor, pero sirve al Señor donde estás. Y tercero, versículo 25. El que hace el mal pagará su propia maldad, y en esto no hay favoritismo. Capítulo 4, versículo 1, que ahí es donde termina. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. A los siervos terminó diciéndoles, cuidado con hacer injusticia. Y a los amos, ¿qué les dice? Cuidado con hacer injusticia. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y para entender qué es injusticia, tengo que hacerlo dentro del marco de Colosenses. Tengo que verlo desde la perspectiva de la carta, porque a los obreros, a los trabajadores les dice, el que hace el mal pagará por su propio mal, porque en esto no hay favoritismos. ¿Cómo así? La palabra mal aquí tiene que ver con injusticia, el que haga injusticia. ¿Qué es justicia en Colosenses? Es reflejar el carácter de Cristo. Revestidos pues del vínculo perfecto, que es el amor. Estar vestidos pues de Cristo. Manifestar a Cristo es justicia. Entonces, ¿qué es injusticia? Manifestar la naturaleza anterior a la de Cristo, que vamos a llamar la carne. Cuando yo en mi trabajo reacciono con mi carne y no estoy reflejando a Cristo, sino que se me sale el Hulk que llevo dentro, que se apodera de mí, respondo de una manera violenta, con acusación, con crítica, con juicio, eso es injusticia. Injusticia no es solamente robar, porque claro, si nos quedamos ahí, pues ¿quién es injusto en su trabajo? Obviamente lo obvio no lo voy a tocar, sino esto que es injusticia también. Las reacciones revestidas de la carne son injusticia. El chisme en los trabajos. Nos encanta el chisme. La crítica, la envidia. ¿Cuánto envidia sufrimos? Y eso no es un fruto del Espíritu. No es una manifestación de Cristo. Cristo no pecó de envidia. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos envidiado y lanzado juicio y crítica, hablado mal, escarnecido de otros? Ah, claro. Como es el hijo del patrón. Ah, claro, como es el jefe. Ah, pero uno, y nos llenamos de esta idea de que creemos que somos justos.
de que lo que estamos reclamando es justicia. Y lo que está diciendo ahí el texto es que nunca cosecharás algo bueno de tu carne. Cuando dice no hay acepción de personas, es muy interesante esta palabra, porque ahí lo que está diciendo es, Dios no le distingue la cara. ¿Crees? O más bien, lo voy a decir como si fuera yo. Pablo muestra acá que la justicia es para todos. Actuar justamente de Dios es para todos. Y a veces se nos mete en la idea que porque somos hijos de Dios tenemos la licencia para ser injustos. Incluso hay una canción que dice que con los hijos de Dios nadie se mete. Y nos hace pensar que es así. Como que no nos pueden decir nada. No nos pueden tocar. Porque con los hijos de Dios nadie se mete. Pero eso es una reacción de nuestra carne. Muchas veces justificamos nuestra injusticia disfrazándola de justicia. Es común caer en injusticia porque creemos que nuestra justicia es superior. Cuando lo vemos desde este punto de vista, Dios va a hacer justicia a todos. Y si hemos actuado injustamente, ¿qué cosecharemos? Pues la corrección de vida. Seamos hijos de Dios o no. ¿Y qué es lo que tienes que tener claro en tu trabajo? Que esta reforma de la que estamos hablando es una reforma del carácter. Porque las reacciones feas de tu carácter son injusticia. No reflejan a Cristo. Y es lo mismo que hace ahora con el patrón, con el jefe. El deber del jefe, y cuando tú tengas a cargo a gente, no sé si ya tienes a cargo, algunos acá pueden estar en un cargo donde tienen que coordinar a otros, estar a cargo de otros. Tu deber es tratar con justicia a ellos. No tratarlos desde tu enojo, desde tu ira. Hacer que el trabajo se haga, pero no puedes justificar tus problemas de carácter para maltratar a otros y llamarlo como no se aguantan nada. ¿Cómo actúa Cristo? El deber del patrón y del empleado es ser justo a la manera de Jesús, porque Él retribuye justicia. Y me gusta cómo termina el texto. La reforma laboral comienza en la transformación de lo que somos y termina viendo al Señor celestial. Porque en todos los puntos termina diciendo el amo del cielo, el Señor del cielo, su jefe, su patrón, su Kyrios. Porque todo al final se trata de tu Señor al que sirves. Todo. Tú que has resucitado con Jesús. Por eso quiero terminar pidiéndote que imagines algo. Imagina por un momento a Jesús. Imagínalo, pero no predicando, no sanando, no haciendo alguna obra de sus milagrosas apariciones, no con multitudes. Imagínalo antes de eso. Imagínalo construyendo, tallando madera, cortando madera, con sus manos astilladas, arreglando una casa, sudando. La palabra nos recuerda que Él fue trabajador. Tectón es la palabra. Él no te está pidiendo algo que Él no hizo. Antes de que sus manos fueran clavadas a la madera, esas manos trabajaron la madera. Y estoy seguro que Jesús honró a su Señor, al Padre, a quien decidió sujetarse. Imagina su actitud
Piensa en su motivación. ¿Cómo actuó él? ¿Cuál fue su carácter? El Salvador del mundo primero fue un siervo invisible de la sociedad. Por eso no podemos entender esto desde que el Señor celestial nos demanda algo. No, ese Señor sabe lo que es atender un negocio, ser empleado, esforzarse, estar cansado. Porque hablamos del ministerio público de Jesús cuando cumple 30 años. Pero hay un ministerio privado. Sus 30 años anteriores. Y toda su vida vivió para Él, para el Señor. Toda su vida vivió para la honra de Dios. Así que permite que la resurrección de Jesús transforme tu actitud. Esta semana, cuando sientas la tentación de quejarte o de hacer la ley del menor esfuerzo, recuerda que tú debes expresar a Cristo haciendo lo mejor que puedes. Permite que haya una reforma en tu motivación. Busca espacios para servir sin buscar el reconocimiento de otros, sino la honra de tu Señor. Cuando tengas sed de afirmación, dile al Señor: esto lo hago por ti, no para ser reconocido. Y por último, ¿cómo aplicarlo en el carácter? Reconoce que la justicia solamente es reflejar a Cristo y que las malas reacciones son injusticias. ¿Puedes pedirle perdón a alguien esta semana que hayas herido o con que tengas un conflicto? Aquellos a los que no le has reflejado a Jesús. Te pido por favor que de manera respetuosa te pongas sobre tus pies. Lo hacemos para podernos concentrar. Y cerramos los ojos para poder reflexionar en esto que el Señor toca. El trabajador que se volvió el Señor. ¿Qué desea Jesús transformar en tu vida, en tu ambiente? ¿Cómo desea Dios tocar esa área en la que estás sirviendo, en tu trabajo? ¿Cómo crees que Dios desea experimentar honra en tu trabajo? ¿De qué manera puedes honrar al Señor con lo que haces? ¿Qué cambios necesitas hacer? ¿Será que necesitas volver a ver por encima del trabajo, por encima de los compañeros, del ambiente laboral, mirar hacia Cristo y ver a tu Señor y decirle: por ti es que lo hago? Hay algunas aquí que pueden decir: pero yo no estoy trabajando. Quiero decirte que lo que hagas en tu cotidianidad, hazlo para el Señor. ¿Eres ama de casa? ¿Eres madre? ¿Eres mamá para el Señor? ¿Eres estudiante? Estudia para glorificar al Señor. ¿Estás desempleado? Busca trabajo para honrar al Señor. Pero que todo lo que hagas honre al Señor. Y puedes en esta noche responderle a tu Señor y decirle: Señor, yo deseo que mi vida laboral refleje a Cristo. Oré este domingo diciéndote: Señor, quiero que Cristo sea el reflejo en mi casa. Quiero vivir a la manera de Cristo en mis relaciones personales, en mi familia, pero también quiero verte en mi trabajo. Hay gente allí que el único texto bíblico que va a ver va a ser Cristo en mi vida. Quizás nunca abra una Biblia, Señor, pero puede verte a ti a través de mi vida.
Ora para que el Señor pueda abrir espacios para que tú reflejes quién es Él. En algunos momentos la tensión, los corazones cargados van a hacerte creer que tú debes estar a la defensiva con los de tu trabajo. Pero tú estás allí por causa de Cristo. ¿Qué tal si piensas, esta gente está cargada porque no tiene a Cristo? Y mi misión es expresarles a Cristo, contarles de Cristo, hablarles de Cristo. Señor, deseamos experimentar vida en este tiempo en el trabajo. Que nuestro trabajo sea para honrarte a ti. Amado Dios, el salario es una añadidura. Tú dijiste, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Yo quiero buscar tu justicia, Señor. Quiero tratar justamente, dile, quiero tratar justamente a los que están conmigo, a los que estudian conmigo, a los que trabajan conmigo. Quiero tratarlos con amor y cuidado. Quiero tratar con reverencia a mis autoridades, Señor, mirándote a ti por encima de ellos, honrándote a ti por encima de ellos. Quiero honrarte con mi vida. Y termina diciéndole con tus palabras lo que quieres hacer para Él en tu trabajo. ¿Qué deseas ver en tu trabajo de Cristo? ¿En qué área? ¿En qué lugar? ¿En qué área de la empresa deseas ver que haya una transformación? Porque ese es el lugar donde creo que Jesús quiere mandarte a ayudar. Quizás es el peor, quizás es donde tú estás, pero ahí donde estás, Jesús te puso para hacer luz entre las naciones. Y termina diciéndole eso: Señor, yo quiero ser luz, porque tú eres luz. Juan dice eso: tú eres la luz del mundo, y yo quiero reflejarte a ti. No reflejarme a mí, no que me reconozcan a mí, sino actuar reflejándote a ti, para que los demás te conozcan. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Invitamos a aquellos que hacen parte de la comunidad virtual que hoy estuvo conectada, que pueda terminar este tiempo adorando. Porque si algo refleja el carácter de Cristo es la adoración. Adorar es para lo que Jesús vivió. Vivió adorando al Padre. Así que toma un tiempo para adorarlo. Y aquellos que estamos acá vamos a adorarlo también, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos.